Esta historia de esta escalada habría que cifrarla en lo que fue primero la decisión impensada, sorpresiva, de Joe Biden, un presidente que está a punto ya de dejar el poder en los Estados Unidos y que sin embargo decide autorizar a Ucrania a utilizar misiles estadounidenses de largo alcance contra territorio ruso. Estamos hablando de los misiles ATACMS, que son misiles que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, que Ucrania venía solicitando desde hacía mucho tiempo autorización a Estados Unidos para poder utilizarlos, y Estados Unidos, con cierto criterio, decía: no, yo no puedo autorizarte a que ataques directamente a Rusia, porque eso puede ser interpretado por Rusia como una agresión directa de mi parte y puede desatar un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, que es lo que el mundo ha tratado de evitar desde que ambas son las dos principales potencias nucleares del planeta. Sin embargo, Biden, un presidente que ya está de salida, decidió dar ese paso. Y Ucrania rápidamente tomó la posta y el día martes realiza un ataque con 6 misiles en la región fronteriza, rusa por supuesto, de Briansk, contra un depósito de armas. 5 de estos misiles son interceptados. Uno de estos misiles sí logra impactar contra este depósito de armas, marcando un antes y un después, porque era la primera vez entonces que Ucrania atacaba a Rusia con misiles de largo alcance suministrados por los Estados Unidos. Inmediatamente llega una respuesta rusa que a muchos erizó la piel, porque lo que hizo el Kremlin fue modificar la doctrina nuclear vigente desde hacía décadas en el país. ¿Qué es la doctrina nuclear? Básicamente, el manual de instrucciones de en qué condiciones y bajo qué circunstancias se puede utilizar una bomba atómica. Y antes eran situaciones absolutamente excepcionales, ligadas esencialmente a la posibilidad real o a la amenaza de un ataque nuclear por parte de otro país en condiciones de tener armas nucleares. Es decir, se podía utilizar un arma atómica en respuesta a una amenaza de la misma índole. ¿Qué es lo que establece la nueva doctrina presentada esta semana por el Kremlin? Bueno, básicamente se ha ampliado las condiciones en las cuales se puede atacar con armas nucleares y se ha establecido algo bastante peligroso. Y es lo siguiente. Primero, Rusia se reserva el derecho de utilizar una bomba atómica cuando un país que no tiene bombas atómicas, pero tiene aliados que sí tienen bombas atómicas, ataca directamente infraestructura crítica rusa o algún interés sensible ruso con la asistencia de ese tercer país que sí tiene armas atómicas. Y en ese contexto, Rusia pasa a considerar un bloque militar a la unión de esas dos naciones enemigas y se reserva el derecho de utilizar armas nucleares contra las dos. En otras palabras, para llevarlo al caso concreto, lo que está diciendo esta nueva doctrina nuclear es: ¿saben qué? Como Ucrania no puede disparar un misil de largo alcance contra mi territorio sin la asistencia directa, en este caso de los Estados Unidos, yo paso a considerar que tanto Ucrania como los Estados Unidos son agresores frente a los cuales yo podría responder con un ataque nuclear. No sé si llegamos a dimensionar la envergadura de esta amenaza. Por lo pronto pareciera que la OTAN no termina de creerlo. Parece que la OTAN cree que esto es un blef de Putin, en lo que sería una suerte de partida de póker en la cual cada uno muestra sus cartas y lo que interpreta la OTAN de esto que dice Putin es: bueno, está subiendo la apuesta, pero no tiene esa carta fuerte que nos está haciendo creer que la tiene. O en todo caso, no está dispuesta a utilizarla. Por eso, el Reino Unido el día miércoles habilitó a Ucrania a utilizar sus misiles de largo alcance, sus misiles Storm Shadows, que Ucrania usó en la región de Kursk, justamente una región donde Ucrania logró en agosto una incursión sorpresa que le permitió controlar un área de aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados en territorio ruso. Es alrededor de esa área que Rusia está preparando desde hace varias semanas una gran ofensiva para expulsar a los ucranianos. Una ofensiva
que estiman en 50.000 hombres, de los cuales 10.000 son soldados norcoreanos. Una muestra más de hasta qué punto este conflicto es ya un conflicto global. Porque que hablemos de Corea del Norte, ya no solo enviando municiones y armas como venía enviando desde hace varios meses, sino ya directamente tropa en el terreno. Es parte del argumento que da Estados Unidos para dar estas autorizaciones. Lo cierto es que, como si fuera poco, Rusia no solo dice que modifica su doctrina nuclear, sino que además empieza la fabricación masiva, y lo hace público, de refugios antibomba. Sub-M es el nombre de este tipo de refugios que podrían resistir ataques nucleares, radiación nuclear, que podrían ser utilizados en distintos lugares, e incluso en condiciones inhóspitas, que tendrían capacidad para albergar hasta 54 personas. Son búnkeres, pero como containers móviles que pueden ser desplazados en camiones. Esto es lo que está fabricando Rusia, en otra señal de que está dispuesto a subir la apuesta. Y hablando de apuestas, el acto siguiente que hace Rusia es el jueves atacar Ucrania, atacar la ciudad de Dnipro, con un misil balístico de alcance intermedio. Ucrania había dicho que creía que era un misil balístico intercontinental. Para que entendamos, un misil balístico intercontinental son los misiles de mayor alcance que existen en el mundo. Algunos pueden llegar hasta los 18.000 kilómetros, es decir, es un misil con el cual un país como Rusia podría, si quisiera, atacar prácticamente cualquier parte del mundo. Y son misiles en condiciones de trasladar y de transportar en su cabeza ojivas nucleares. Por supuesto, el ataque que realizó Rusia no es con un misil intercontinental, sino con un misil de alcance intermedio, pero se estima con una distancia de más de 1.000 kilómetros potencial, es decir, una distancia muy superior a la que necesitaría para atacar Ucrania, que es un país limítrofe con Rusia. Y por supuesto, el ataque no fue realizado con un misil que tuviera una ojiva nuclear, sino que tenía armamento explosivo convencional. Ahora, fue otro mensaje de Rusia. Si quisiéramos hacer una serie, el primero fue el cambio de doctrina, el segundo fue la fabricación masiva de refugios antibomba y antinucleares, y el tercero es la decisión de utilizar este tipo de armamento. Un armamento con el que podría alcanzar, sin dudas, cualquier capital europea. Este es un poco el juego de apuestas que están haciendo sobre la mesa, de un lado los Estados Unidos, del otro lado Rusia. Ahora, no termina acá, porque en otra decisión difícil de entender, Biden además autoriza a Ucrania a usar minas antipersonales. Se estima que millones de minas antipersonales suministradas por los Estados Unidos cuando se trata de un armamento prohibido, porque es terriblemente nocivo y peligroso por generaciones, porque una vez que se entierra una mina antipersonal, es muy difícil después de encontrarla, desenterrarla y desactivarla. Con lo cual hay casos de personas que terminan con las piernas amputadas en zonas de conflicto. Vayamos, por ejemplo, a los Balcanes, con todas las guerras que hubo tras la desintegración de la ex Yugoslavia, por ejemplo. Cantidad de personas con piernas amputadas por la explosión de minas instaladas allí muchos años antes del momento de la explosión, cuando ya el conflicto quedó atrás. Sin embargo, las minas ya están instaladas, ya están en el territorio y siguen siendo una amenaza durante mucho tiempo. Bueno, ese tipo de armamento le entregó Estados Unidos a Ucrania. Insisto, un Estados Unidos que está a punto de un cambio de gobierno. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Porque nadie puede creer que Ucrania va a ganar la guerra porque ahora puede utilizar este tipo de misiles. Entre otras cosas porque los que tiene son muy pocos, no es un suministro demasiado importante. Y entre otras cosas porque Rusia tiene muchos más misiles que los que tiene Ucrania. Entonces, es una decisión que eleva extraordinariamente la tensión con Rusia,
pero que al mismo tiempo no mejora las condiciones reales para Ucrania. Ahora, prolonga y sirve para prolongar una situación que para Ucrania, ya transcurridos 1000 días de guerra, se está volviendo insostenible. Porque hay una realidad, y es que más allá de la incursión exitosa en Kursk, esta incursión en territorio ruso, Ucrania viene sistemáticamente desde hace meses perdiendo territorio. Viene perdiendo batallas sensibles. Y la guerra se le está haciendo cada vez más insostenible. Te voy a dar algunos datos que son estremecedores. Se estima que Ucrania perdió aproximadamente 10 millones de personas desde que empezó la guerra. Una población que era de 45 millones de habitantes antes de la invasión, se calcula que hoy está en 35 millones. Cerca de 7 millones se fueron del país, tuvieron que exiliarse a partir de la guerra. Y los otros 3 millones se estiman, combinan bajas militares, caídos en combate, personas que no se sabe dónde están, personas que han desaparecido. Es decir, es un país que hoy tiene 35 millones de habitantes, que tiene al mismo tiempo cada vez más dificultades para reclutar nuevos soldados. Pensemos que se calcula que entre enero y agosto de este año cerca de 45.000 soldados ucranianos desertaron y, repito, tiene grandes dificultades para seguir reclutando más. Y que se está enfrentando a una Rusia de 145 millones de habitantes, que sigue reclutando cada vez más gente porque hay una cuestión numérica, hay una cuestión del peso que tiene el Estado ruso y hay una cuestión cultural de muchísima gente en Rusia que básicamente va a acatar el llamado del Estado si el Estado lo llama a combatir sin importar si cree o no en la guerra para la cual está combatiendo. Y eso es un ejército que no para de crecer, que ya ha ascendido a partir de las últimas decisiones del gobierno a 1,5 millones de soldados, que son casi 2,4 millones si tomamos el resto del personal que tiene las Fuerzas Armadas. Esto además de los golpes que le ha dado Rusia a la infraestructura energética de Ucrania, que va a atravesar el invierno prácticamente sin energía, sin luz, en muchos casos sin calefacción, por todos los bombardeos que fueron atacando la infraestructura civil, con todo lo indignante que esto puede ser respecto de cómo Rusia ha afectado a Ucrania, pero al mismo tiempo con lo insostenible que se hace esta situación cuando, insisto, ya han pasado más de 1000 días de guerra. Esto es lo que explica que muchos en Ucrania empiecen a cambiar de opinión acerca de la guerra. Hoy, según una encuesta de Gallup publicada esta semana, una encuestadora internacional muy prestigiosa, el 52% de los ucranianos estaría dispuesto a aceptar una negociación que termine ya mismo la guerra. El 38% solamente de los ucranianos cree que hay que seguir combatiendo hasta el final. Esta misma encuesta, en los meses posteriores a la invasión rusa, daba exactamente que el 75% de los ucranianos creían que había que combatir hasta el final y que apenas el 20% se inclinaba por una negociación. Es más, hay un sector importante que también se estima en torno al 52% de los que creen que hay que negociar, que estarían dispuestos a ceder territorio en pos de la paz. Algo inimaginable en cualquier encuesta que se hiciera entre los ucranianos hace un año y medio, cuando todavía había una expectativa de que Ucrania podía ganar esta guerra. Hoy, por más terrible que sea la invasión que realizó Rusia, por más brutal que haya sido todo, nadie cree realmente que sería posible que Ucrania gane, porque el nivel de apoyo que debería recibir de Occidente, el nivel de involucramiento, implicaría ir ya mismo a una guerra nuclear. Esto es lo que explica que muchos dentro de Ucrania, quizás en silencio, no vean con tan malos ojos la llegada de Donald Trump a la presidencia el próximo 20 de enero, porque creen que la situación actual es insostenible y que solo va a significar más pérdidas para Ucrania, y que una negociación ahora, cuando Ucrania al menos logró repeler parte de la invasión rusa, cuando Ucrania hoy logra controlar cerca del 70-75% de su territorio, cuando parecía al comienzo de la invasión hace casi 3 años que Ucrania iba a perder por completo su territorio.
que hoy es posible aún llegar a un acuerdo que permita, aún cediendo un montón de cosas, conservar la soberanía. Sí, seguramente tendrá que ceder todos los territorios, seguramente tendría que haber grandes garantías hacia Rusia de que Ucrania nunca va a entrar a la OTAN. Y quizás eso tampoco sea suficiente, porque la pregunta ahora es, por más que Trump se sienta a negociar con Putin y con Zelensky, y que Zelensky logre convencer a los ucranianos de un acuerdo, ¿realmente es posible ahora convencer a los rusos de que paren su avance? ¿Es realmente factible y viable llegar a un pacto, a un acuerdo a esta altura? ¿O ya nada de lo que haga, en este caso Estados Unidos, presionando a Rusia para un pacto será suficiente? La pregunta está abierta. La realidad es que esta guerra, así como está, se está volviendo incontrolable, una amenaza para el orden global, y es necesario que haya algún tipo de acuerdo que la frene. La pregunta es, insisto, si ese acuerdo es posible o si ya es demasiado tarde.